Como bien sabéis, ayer el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del uso obligatorio de mascarilla en exteriores, es decir, que a día de hoy y en lo sucesivo va a continuar siendo obligatoria la mascarilla en exteriores, de acuerdo con lo aprobado ayer. Y habéis sido muchos los que me habéis planteado, Rubén, la triquiñuela que se dice que se ha esgrimido por parte del gobierno para forzar a algunos partidos del Congreso a votar a favor, que es unir en una misma convalidación la revalorización de las pensiones respecto al IPC y el uso de la mascarilla en una misma votación, en un mismo compendio normativo. ¿Eso sería legal? Pues bien, la respuesta es clara y sencilla: sí, es legal. Otra cosa es si, de acuerdo con los principios generales del derecho, es justo y pertinente. ¿Por qué? Pues porque es evidente que incluir en una misma votación y en un mismo texto normativo dos medidas que desarrollan aspectos de naturaleza completamente diferente y que no tienen relación entre sí, esto es manifiestamente torticero. Sí se ajusta a la ley actual en España, pero no a la moral y a la conciencia que hoy en día tenemos en nuestra sociedad. Y ojo y cuidado, que algo sea legal no significa que sea bueno, justo o moralmente aceptable. Las leyes de Nuremberg de los nazis fueron legales. Y en España hoy en día el marco normativo que tenemos no solamente es que permita esto, sino que está pensado para que se aprueben las leyes de esta manera, o bien de forma ordinaria a través de diputados que están ocupando un puesto porque el jefe de un partido les ha puesto ahí y él es el jefe del partido, el que nombra al judicial, el que hace las leyes, el que además es el que puede y se postula ostentar al órgano legislativo supremo del Estado, al gobierno, o bien de manera extraordinaria a través de Real Decreto Ley, que es la medida que han utilizado todos los gobiernos cuando no han querido ni siquiera entrar a debatir en el Parlamento una cuestión, y es además en este caso en un gobierno de coalición la medida que también se ha implementado junto con muchas otras. Es decir, en España el régimen jurídico expone, se fundamenta, aduce de los aspectos característicos que hacen que esto sea posible, como son la falta de control de cómo se hacen las leyes y de la acción de gobierno, y sobre todo la falta de representación. No hay una traducción en el Parlamento o en la Asamblea Legislativa de lo que desea la mayoría de la ciudadanía respecto a lo que se debate, se propone y se aprueba. Porque si eso fuera así, España o sería un régimen parlamentario o sería una democracia. Y no es ninguna de estas dos formas de gobierno. España es una oligarquía, España es un estado de partidos que se caracteriza por la ausencia de límites y control al poder político, que en vez de estar ostentado por una persona como es la dictadura, está ostentado por un grupo, los líderes de cada partido, que son los que tienen el control total sobre las estructuras de poder, que además se imponen como únicas a través de la Constitución, que son los partidos políticos del Estado, pagados por el Estado e integrados en el seno del Estado. Pero antes de entrar a examinar la cuestión de fondo sobre el tema de las mascarillas, el Real Decreto Ley, etcétera, etcétera, quiero también responder una pregunta que me habéis hecho muchos, y es si esta disposición legislativa que se aprobó por un Real Decreto Ley en Navidad habría estado derogada, habría llegado a estar derogada por haberse terminado el plazo en el cual el gobierno tenía que presentarlo al Congreso para ser convalidado por una votación. Bajo mi criterio y mi punto de vista, no. Ya no solamente porque el artículo 90 del reglamento del Congreso establece que respecto al artículo 86 de la Constitución los plazos deberán computarse como días hábiles, sino también porque estamos en derecho administrativo. Y en derecho administrativo, en virtud del artículo 30.2 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre de la Ley de Procedimiento Administrativo, salvo que se especifique concretamente cómo serán los días que se tienen que computar, se entenderán siempre por días hábiles, es decir, se excluirán sábados, domingos y festivos. Y en el artículo 86 de la Constitución se dice los 30 días siguientes, no se especifica si serán hábiles o inhábiles. Evidentemente serán siguientes, no van a ser anteriores o a mes vencido. Que diga siguiente no significa que tienen que ser exactamente los 30 días de después de la promulgación. Y en este caso, la citada Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo, la 39/2015, no contraviene la disposición 86 de la Constitución, sino simplemente la desarrolla como todos los preceptos constitucionales. Diferente sería si estuviéramos en el orden civil, ya que el artículo 133.1 de la ley que establece que se empezarán a contar a partir del día siguiente, sea cual sea, aunque el día siguiente sea sábado, domingo o el que sea. Así que no, bajo mi criterio, esta disposición nunca ha estado derogada. Pero vamos al fondo de la cuestión. En primer lugar, y nuevamente, algo que no se ha cansado y que ya se ha establecido como normal en España, aunque en otros países sería una auténtica locura, y es establecer un mecanismo como el artículo 86 de la Constitución, que es la aprobación mediante razones de urgente necesidad, disposiciones legislativas mediante Real Decreto, es decir, que el gobierno, el que tiene el poder ejecutivo, es también el que aprueba una ley, es decir,
el que va a aplicar la ley es el mismo que la hace, un principio que choca frontalmente contra lo que es la separación de poderes, los límites y control para que el gobernante no pueda hacer lo que le dé la gana con los ciudadanos. Como digo, es que todo estado de partidos, y en este caso el Estado español, está configurado en su forma de gobierno para que esto sea así siempre, porque el gobierno está formado por unas personas que son las que ordenan y mandan lo que tienen que votar todos los diputados que están ocupando un asiento dentro de un partido, y están ahí porque esa persona que manda en el partido les ha puesto en ese asiento. Por lo tanto, de manera ordinaria y habitual, en la oligarquía, en el estado de partidos, no existe ese límite y control, no existe separación de poderes. Pero en los casos como este, en los cuales se aprueban cosas que no son nucleares o fundamentales en la línea ideológica que esgrime un partido, como es la aprobación del uso de las mascarillas, se puede correr el peligro en los gobiernos de coalición de que un partido en bloque vote en contra de esa disposición y no salga. Por eso, en primer lugar, se utiliza el mecanismo del Real Decreto Ley para que ni siquiera se pase por el Congreso para su aprobación e implementación, y por lo tanto, a pesar de aplicarse sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, obligándoles a portar y a comprar una mascarilla que, repito, está grabada con un impuesto que se llama Impuesto del Valor Añadido, IVA, pues en este caso se aprovecha la figura del decretazo para evitar que algún partido pueda, de manera oportunista, aprovechar algo no fundamental para dos partidos, como es la imposición o la obligación del uso de la mascarilla, para postularse, copar portadas de periódicos y utilizar esto para hacerse propaganda. Así que yo os lo saco por Real Decreto Ley, y luego lo que hago es utilizar una triquiñuela, que es presentar la convalidación de esta medida junto con otra que todos sí o sí tienen que aprobar, los que están a favor de esta medida, o tienen que procurar que salga adelante, porque todos quedarían como cagancho en Almagro respecto a la gente que les ha votado por el discurso ideológico que escriben, como es la revalorización de las pensiones junto con el IPC. Por lo tanto, y en conclusión, ¿cuál es la cuestión de fondo? Pues muy sencillo: si en España existiera separación de poderes, el legislativo y ejecutivo estuvieran separados, el legislativo de manera ordinaria no aprobaría jamás leyes bajo órdenes del jefe de un partido que ostenta el ejecutivo, ni se permitiría que el gobierno pudiera hacer a discreción decretazos, porque habría un parlamento elegido por la ciudadanía con representantes elegidos uninominalmente que responden a los intereses mayoritarios de cada distrito, que dirían: oiga, usted esto no lo puede hacer, y si no, hago una votación para echarle. Y en caso de que por urgente necesidad real se realizara un decretazo, desde luego el legislativo no podría dirimir sobre una cuestión que lleva aparejada como un siamés algo que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión que se pretende votar, como es la revalorización de las pensiones respecto al IPC y la obligatoriedad de las mascarillas. Eso no se llevaría a cabo de ninguna manera. Entre otras cosas porque quien tiene el control y quien hace las leyes es la Cámara Legislativa, no el gobierno, que en este caso es el que ha propuesto la convalidación con esta unidad entre la revalorización de las pensiones y la obligatoriedad de las mascarillas. Por eso, el problema que tenemos, repito, en España, en este caso, con estas trapillerías legislativas, con la corrupción, con el tapamiento de unos partidos a otros, deriva directamente de la falta de límites y control, de la falta de representación y la falta de separación de poderes, que no son aspectos que hagan que España se convierta en un país multicolor y donde las cosas crezcan en los árboles. No, pero sí que previene de algunas cosas que no suceden en los países donde esto está implementado, como en Estados Unidos, o donde por lo menos hay representación, como Francia o Inglaterra. Esto no sucede porque existen esos mecanismos de control. Por eso esto se ha hecho durante los últimos 40 años, se hace ahora y se va a seguir haciendo mientras esta forma de gobierno en este estado de partidos siga siendo la que tenemos en España. Yo procuraré que en el futuro esto no siga siendo así, y junto a mí muchas personas, como vimos el domingo en la pasada manifestación en Madrid bajo el lema "Ningún impuesto sin control". Hasta entonces, salud y libertad colectiva.